El diario estaba encuadernado en cuero agrietado, sus páginas amarillentas y frágiles como joyas de otoño. Cuando la cuadrilla de Constitución lo encontró celado tras un dallo falso muro en el sótano de la villa Casa Brennan en la calle Maple, estuvieron a punto de tirarlo con el resto de los escombros. Casi. Pero algo en común había sido escondido, envuelto en tela encerada, colocado dentro de una caja de hojalata y luego emparedado en una cavidad construida deliberadamente para ocultarlo. Hizo que el capataz, Robert Chen, se detuviera. Lo abrió con cuidado y las primeras palabras que le hicieron temblar las manos. Que Dios me perdone por lo que he hecho. Zambialmas pasaron por esta casa y ni una sola salió por donde entró. La fenda de la entrada era el 6 de noviembre de Ichenbadbaidkors. La firma al finalizaba Hannah Grace Brennan. El nombre no le decía nada a Chen, un hombre con 8 años en el negocio de la construcción, pero pronto lo sería todo para los historiadores que acudieron a aquella modesta casa de 2 pisos en Lancaster, Pensilvania. Porque, según todos los registros oficiales, Hannah Grace Brennan había sido una viuda solitaria que murió tranquilamente en Ichenbadbaidloxiuni, sin hijo, sin parientes cercanos y aparentemente sin una historia de vida digna de mención. Pero ese diario contaba una historia completamente distinta, una historia que Hannah Grace nació en una fría mañana de enero de Ichenbadbaidloxiuni en la granja de sus padres, Samuel y Rachel Yoda, menonitas estrictos paratanskines, la obediencia y la devoción eran la ley. Hannah creció en un mundo de disciplina férrea, pero su espíritu era inquieto, plagado de preguntas silenciosas sobre la justicia y el sufrimiento que veía a su alrededor, preguntas que su madre consideraba peligrosas. A los 10 años, en un viaje al cardo de Lancaster, conoció a Thomas Brennan, un aprendiz de carpintero, inmigrante irlandés y católico. Fue un encuentro fugaz, una sonrisa amable, pero bastó. A escondidas de su familia, iniciaron un lento y cauteloso romance, encontrando en el otro un refugio de comprensión genuina. Cuando su padre descubrió la relación, la amenaza fue brutal, desheredada, repudiada, muerta para su familia si se casaba con Thomas. Hannah, tras una vida de obediencia, encontró su límite. Eligió el amor. Se casó con Thomas en Ichenbadbaidloxiuni y fue borrada de la historia familiar. Juntos, con las manos caladas por el trabajo, construyeron una vida desde cero. Ahorraron cada centavo, ella cosiendo y lavando, él trabajando sin descanso. Hasta que en Ichenbadbaidloxiuni pudieron comprar su pequeño refugio, la casa de la calle Maple. La repararon y la llenaron de amor, aunque una sombra se cernía sobre su felicidad. Hannah no podía concebir. Fue precisamente ese dolor, esa empatía profunda por el sufrimiento ajeno, la que los llevó a escuchar un sermón clandestino sobre el ferrocarril subterráneo en Ichenbadbaidloxiuni. Algo hizo clic en ellos. Su casa, modesta y discreta, con un sótano amplio y un granero trasero, estaba en una truta poco vigilada. Comenzaron con 1, luego 2. Escondían a los fugitivos en la cavidad que Thomas construyó bajo el suelo del granero. Los alimentaban con sus escasas provisiones y, guiados por contactos en la red abolicionista, los trasladaban de noche hacia la siguiente estación, hacia la libertad. El diario de Hannah,
iniciado casi como un registro contable para mantener la cordura, se convirtió en el testimonio de aquella empresa desgarradora. Anotaba fechas, seudónimos, consignaciones de salud, el San de Marzo. Le gozó con fiebre y el pie hinchado. Le aplicamos ungüento. Rezamos. Cada entrada era una calada más para su conciencia, no por el acto en sí, sino por el miedo constante, el riesgo de traición y la espantosa certeza de lo que les esperaba a aquellos hombres, mujeres y niños si eran capturados. Tomás falleció en Itzenbadbeck Kuziku de neumonía, agravada por el frío de una noche de traslado. Ana, devastada pero imparable, continuó sola. La entrada del 6 de noviembre de Itzenbadbeck Locasius, la que jalaría Robert Chen un siglo después, resuma una fatiga existencial. Hoy rega el número, Sambeck, y una niña pequeña. No dijo una palabra. La casa susurra con los ecos de todos ellos. A veces los veo en las sombras. Que Dios me perdone y les dé paz, donde quiera que estén. Hannah Grace Brennan murió 2 años después, llevándose su secreto a la tumba. La casa, sin su guardiana, adquirió una reputación lúgubre. Los vecinos sentían que algo no estaba bien, los niños la evitaban, los inquilinos nunca duraban. La leyenda negra que la rodeaba era, irónicamente, el último legado de su compasión, un eco residual del miedo y la valentía que, una vez, la habitaron. Cuando Robert Chen rompió aquel muro y sintió la bocanada de aire frío y antiguo, te estaba liberando, sin saberlo, la verdad. No solo liberaba el diario, sino la memoria de Sambialmas y de la mujer que, desafiando a Dios, a la ley y a su propio miedo, les ordenó un paso hacia la luz. La historia de Hannah ya no era solo suya, pertenecía a la historia, un recordatorio inquietante y poderoso de que los actos más extraordinarios a menudo se esconden tras las fachadas más ordinarias. Trajo los remedios caseros que les sugerían las vecinas. Tés de hojas de frambuesa, emplastos aplicados en el vientre, amuletos, plegarias y suposiciones. Nada funcionaba. Tomás le decía que no importaba, que la amaba con hijos o sin ellos. Pero Hannah sabía que sí importaba, aunque él no lo admitiera. Veía la manera en que observaba a los hijos de otros hombres, la añoranza en sus ojos. Percibía el tenue cambio en su voz cuando los vecinos hablaban de su prole, y sentía el peso de su prole fracaso aplastándola como una losa. Para Itzenbadbeck Ush, Hannah había aceptado que nunca sería madre. Tenía 21 años y once de matrimonio. Si los niños iban a llegar, ya lo habrían hecho. Intentó hacer las paces con esa realidad, busca plusta en otras cosas. Su trabajo, su matrimonio, su pequeño círculo. Pero siempre persistía un vacío interior. La sensación de que algo fundamental faltaba en su vida. Tomás nunca la reprochó, nunca sugirió, como hacían algunos vecinos, que quizás Dios la castigaba por desafiar a su familia y casarse fuera de su fe. Simplemente la amó con una constancia firme e intentó hacerla feliz como pudo. En Itzenbadbeck, Tomás comenzó a trabajar en un gran proyecto, un nuevo banco en el centro de Lancaster. Era el trabajo más importante de su vida. Soñaba con ahorrar para ampliar la casa, añadir un taza de dormitorio, construir un taller protole. Nunca tuvo la oportunidad. En una fría mañana de febrero de Itzenbadbeck, una viga de soporte colapsó. Tomás estaba justo debajo. Murió al instante.
Tenía Sanjulok años. El mundo de Hana se desmoronó ese día. Los vecinos que habían sido sus amigos se distanciaron, incómodos con un dolor tan vasto y ajeno. Las mujeres llevaban comida, pero no se quedaban. Los hombres obtenían ayuda con las reparaciones, pero sus ofertas eran protocolarias. Hana comprendió que se había convertido en algo que la gente no sabía cómo manejar. Una viuda sin hijos, sin familia, sin un lugar verdadero en la comunidad. Enterró a Tomás en el cementerio católico y regresó a la casa vacía de la calle Maple, tratando de descifrar cómo seguir viviendo. Los meses que siguieron fueron los más oscuros. Se movía como un fantasma, cubriendo los ritmos de la supervivencia, sin ningún proyecto real. Los vecinos susurraban. Decían que la pena la había vuelto extraña, que hablaba sola, que a veces se quedaba de noche en el jardín, mirando la nada, que las luces de su casa permanecían encendidas a todas horas. Algo de eso era cierto. Hana le hablaba a Tomás como si aún estuviera. Permanecía fuera de noche porque el sueño la eludía y la oscuridad era menos opresiva que la casa vacía. Y sí, mantenía velas encendidas porque la idea de sentarse sola en la oscuridad era insoportable. Pero los vecinos no lo entendían. Veían su comportamiento como locura, como algo que inspirara lástima o temor. No veían que Hana simplemente intentaba sobrevivir a lo insuperable. Y entonces, en una gélida noche de marzo de Ichenbad-Baikujlok, alguien llamó a su puerta. Era tarde, pasadas las 10. Hana casi no contesta, pero los golpes, suaves pero persistentes, continuaron. Finalmente, más por curiosidad que por otra cosa, abrió. En el porche había un hombre alto y delgado, con ropas harapientas y sucias. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos por el agotamiento y el miedo. La miró un largo instante, como evaluando si podía confiar. Y luego habló con una voz baja y urgente. Me dijeron que usted quería ayudar, susurró. Dijeron que esta casa era segura. Hana no comprendió al principio. ¿De quién se lo dijo? ¿Ayudar con qué? El hombre miró por encima del hombro, escudriñando la calle oscura a sus espaldas. Por favor, suplicó. ¿Puedo pasar? No puedo quedarme aquí si me encuentran. No terminó la frase, pero Hana vio el terror en sus ojos y algo dentro de ella respondió. Hizo una seña para que entrara rápidamente y cerró la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién es usted?, preguntó. ¿Qué ha ocurrido? El hombre, que dijo llamarse Nathan, temblaba en el pasillo. Llevo 2 semanas viajando, explicó. Me dijeron que había casas seguras en esta ciudad. Alguien en Filadelfia me dio esta dirección. Dijo que aquí vivía una mujer que ayudaba a la gente. La miró fijamente. ¿Es usted esa mujer? Hana lo observó, comenzando a entender. Gente como usted, repitió lentamente. Quiere decir que era un esclavo, dijo Nathan con crudeza. En Maryland. Escapé y ahora intento llegar a Canadá, donde seré libre, pero no puedo lograrlo sin ayuda. Estoy herido, los pies, y creo que tengo fiebre. Solo necesito una noche, quizás 2, un lugar seguro para descansar. Luego me iré. No me volverá a ver. El primer instinto de Hana fue negarse. Lo que Nathan pedía era ilegal. La ley de esclavos fugitivos de Ichenbad-Baikujlok convertía en un crimen federal ocultar a esclavos escapados.
castigado con multas y prisión. Si la pilaban, podía perderlo todo, su casa, su libertad, quizás su vida. Pero al mirar a Nathan, exhausto y aterrado, pensó en su presional vida. En los años pasados tragándose preguntas y dudas, si obediente, siguiendo las reglas. En la elección que finalmente tomó de desafiar a su familia por Tomás, y como ese había sido el único acto de valor verdadero en toda su existencia. En el vacío que la consumía desde la muerte de Tomás, la sensación de que su vida no tenía prusto, ni significado, ni valor. Y recordó algo que Tomás le dijo una vez, años atrás, hablando de la esclavitud y las tensiones en el país. Si alguien llamara a nuestra puerta pidiendo ayuda, me gustaría pensar que seríamos lo suficientemente valientes para darla, sin importar el costo. Hannah había estado de acuerdo entonces. Ahora tenía la oportunidad de probar si lo había dicho en serio. Pase, dijo a Nathan, venga a la cocina, déjeme ver sus pies y le daré algo de comer. Le limpió y vendó las heridas, le dio pan, queso y el pollo frío de su personal cena. Lo vio comer vorazmente, con una hambre de días. ¿Puede dormir en el sótano?, le indicó. No es cómodo, pero es cámbaro y seco, y nadie lo verá allí. Le traeré más comida por la mañana. Nathan la miró con lágrimas en los ojos. Gracias, musito. No sabe lo que esto significa. Empezaba a pensar que no lo lograría. Permaneció 3 días. Su fiebre excedió al segundo y para el tercero ya estaba lo suficientemente fuerte para continuar. Antes de irse, le dio a Hannah una advertencia que cambiaría el curso de su vida. Vendrán otros, le dijo. La noticia se extiende entre nosotros sobre qué casas son seguras. Yo le diré a la próxima persona que encuentre, y esa persona se lo dirá a Ostoras. Si está dispuesta a ayudar, la gente vendrá. Y luego se fue, desvaneciéndose en la oscuridad previa al amanecer, rumbo al norte, hacia la libertad o la muerte. Hannah no supo cuál y nunca volvió a verlo, pero tenía razón en una cosa. Otros llegaron. La segunda persona llamó a su puerta 2 semanas después. Esta vez era una mujer llamada Esther, con un bebé atado a la espalda. Era más joven que Hannah, quizás de unos 20 años, y estaba tan exhausta que apenas podía tenerse en pie. Hannah la acogió sin dudar esta vez, le dio comida y un lugar para dormir, y cuidó del niño mientras éste recuperaba las fuerzas. Este se quedó 5 días. La última noche le contó su historia. Había sido esclava en una plantación de Virginia, donde nació y vivió toda su vida. El padre del bebé era el hijo del dueño, quien se había impuesto a la fuerza sobre ella repetidamente. Cuando quedó embarazada, suplicó que le permitieran conservar a su hijo, pero el dueño le dijo que el bebé sería vendido en cuanto fuera destetado. Este decidió entonces que prefería morir intentando escapar que ver cómo arrancaban a su hijo de sus brazos. Hannah sostuvo al bebé mientras Esther hablaba, sintiendo el peso que coñó y cándolo en sus brazos. Y algo dentro de ella se transformó. Pensó en el hijo que nunca pudo tener, en todo el amor que había acumulado sin un lugar donde depositarlo, y comprendió que quizás este era su cruzatio. Tal vez esa fuera la razón por la que Dios nunca le había dado hijos propios, para que pudiera ayudar a salvar a los hijos de otros. Era un pensamiento reconfortante. Le daba a su dolor un significado que nunca antes había tenido.
Después de que éste se fuera, llegaron más personas. A veces una o dos al mes, a veces más. Hannah comenzó a desechar un sistema. Guardaba comida extra en el sótano, frijoles secos, harina de maíz, carne salada, cosas que durarán. Tenía vendas y medicinas básicas a mano. Aprendió que vecinos simpatizaban con la causa abolicionista y cuáles podrían denunciarla a las autoridades. Se volvió cuidadosa, vigilante, siempre atenta a signos de peligro, y comenzó a cambiar la casa. El sótano original solo podía esconder a 2 o 3 personas como Matthew. Si llegaban más de una vez, y cada vez ocurría con más frecuencia a medida que corría la voz, Hannah no tenía dónde ponerlos. No podía verlos en la casa principal, donde podían ser vistos desde las ventanas. Así que, en el verano de Isen-Papaguyulok, encontró a un inmigrante alemán llamado Friedrich para ayudarla a expandir el sótano. Friedrich hablaba muy poco inglés, lo que Hannah consideraba una ventaja. Le dijo que necesitaba más espacios de estancamiento para conservar y tubérculos. Él asintió y comenzó a cavar. Durante 6 semanas, excavó un espacio mucho más grande bajo la casa, apuntalando las paredes con madera y ladrillo. Cuando terminó, Hannah le pagó lo que pudo y le dio comida extra para su familia. Pero el sótano ampliado era solo el principio. Hannah comenzó a ver posibilidades que antes no había notado. La casa, construida en Ichenbabershepa, tenía ángulos irregulares y espacios extraños. Armarios más profundos de lo que parecían, paredes más gruesas de lo necesario. Hannah comenzó a medir esos espacios, calculando cómo modelos para criar escondites. Contrató a diferentes obreros para trabajos distintos, asegurando de que ninguno viera el alcance total de lo que creaba. Un hombre construyó un falso muro en el sótano, creando una habitación oculta tras un pesado estante. Otro instaló una trampilla en el suelo de la despensa, oculta bajo una alfombra. Un tercero excavó un túnel desde el sótano al cobertizo del patio trasero, para que la gente pudiera entrar y salir sin ser vista desde la calle. El trabajo tomó meses y costó casi todos los ahorros de Hannah. Dejó de comer regularmente, sobreviviendo a pan y agua para pagar a los obreros. Vendió su anillo de bodas, la única joya que poseía, y usó el dinero para comprar madera y ladrillos. Trabajó junto a los obreros, con las manos llenas de ampolas y la espalda dolorida, impulsada por un pulsato que ni siquiera ella misma podía explicar por completo. Para fin de Ichenbabershepa, la casa de Hannah se había transformado. Por fuera, parecía exactamente igual, una vivienda modesta y común, pero por dentro era algo completamente distinto. Una red de habitaciones ocultas y pasadizos secretos dañados para esconder personas del mundo. Y la gente llegaba, cada vez más, siguiendo el rastro invisible que habían dejado Nathan, Esther y otros. Llegaban solos, en parejas, en familias con niños, en grupos de 5 o 6. Llegaban con nada más que la ropa puesta y la desesperada esperanza de alcanzar la libertad. Hannah los acogía a todos. Los alimentaba, los vestía, curaba sus heridas y los enviaba camino cuando estaban lo suficientemente fuertes. Nunca pidió pago. Sabía que no tenían nada que dar.
y nunca los juzgó por los crímenes cometidos en su seno de libertad, robos, a veces violencia cuando era necesaria para sobrevivir. Simplemente los ayudaba porque era lo correcto y porque le daba a su vida un significado que había perdido desde la muerte de Thomas. Pero al comenzar, Hana notó algo extraño, algo que con el tiempo se convertiría en el profundo misterio en el corazón de su historia. La primera ocurrencia extraña sucedió en enero de Hana tenía a 3 personas en las habitaciones ocultas del sótano, un adolescente llamado Marcus y 2 hombres mayores que viajaban juntos. Cuando Hana les llevó comida una noche y abrió la puerta oculta tras el estante, solo entró a Marcus. Los 2 hombres habían desaparecido. Al principio, Hana supuso que se habían ido sin decirle. ¿Le molestó? Prefería saber cuándo partían para darles provisiones e indicaciones. Pero no era inaudito. Algunas personas, traumatizadas y desconfiadas, se escabullían sin avisar. Sin embargo, Marcus insistió en que los hombres nunca se habían ido. Estaban aquí hace una hora, dijo, confundido. Estábamos hablando y luego usted me llamó para subir a ayudarla a llevar algo. ¿Es recuerda? Cuando volví ya no estaban, pero no los oí salir. La puerta nunca se abrió. Hana no recordaba haberlo llamado. Se lo dijo y Marcus la miró de forma extraña. Pero lo hizo, insistió, abrió la puerta y yo me dijo que necesitaba ayuda para mover un baúl pesado. Subí, pero usted no estaba, así que volví a bajar. Y fue entonces cuando noté que se habían ido. Hana registró todo el sótano, incluyendo las habitaciones ocultas y el túnel. No encontró rastro de los hombres. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Marcus se fue al día siguiente, aún confundido. Hana intentó sacarse el incidente de la cabeza, diciéndose que tenía que haber una explicación lógica. Pero luego sucedió de nuevo, y otra vez. Personas que deberían estar en las habitaciones ocultas simplemente no estaban cuando Hana iba a verlas. A veces sus pertenencias también desaparecían. A veces permanecían, como si hubieran salido un momento y nunca hubieran regresado. Hana comenzó a llevar rollos más detallados, anotando en su diario los nombres de todos los que se alojaban, cuando llegaban y cuando partían. Registró cada ocurrencia extraña, cada desaparición, cada momento en que las cosas no tenían sentido. Y con los meses, las entradas se volvieron cada vez más turbias. «Estoy perdiendo la cuenta», escribió en abril de Guyuna. «Sé que 7 personas llegaron este mes, pero cuando cuento a los que están ahora en la casa, solo puedo dar cuenta de 5. ¿Y a dónde fueron los otros 2? ¿Se fueron sin decirme o simplemente olvido que ya se fueron? Mi mente se siente nublada súbitamente, como si caminara en un sueño y no pudiera despertar. La casa misma también parece ya cambiar». Hana entraba en una habitación y sentía que las proporciones estaban ligeramente alteradas, como si las paredes se hubieran desplazado unos centímetros sin que ella se diera cuenta. Subía las escaleras y contaba sus peldaños un día, sus al siguiente. Abría un armario y lo encontraba más profundo de lo recordaba, o más superficial, o orientado en otra dirección. Se decía a sí misma que estaba exhausta, que no dormía lo suficiente, que el estrés de albergar fugitivos
le pasaba factura. Y eso era cierto. Dormía unas 4 horas por noche y vivía en constante tensión. Pero en el fondo sabía que algo más ocurría, algo que no podía explicar con lógica. ¿La casa estaba haciendo algo a las personas que se quedaban allí? ¿Cambiándolas de buena manera? ¿O cambiando la forma en que se movían por el espacio? Y este era el pensamiento que más la aterraba, reteniéndolas. En octubre de 1998, Hannah recibió una visita que la obligaría a confrontar estos miedos directamente. Se llamaba Sarah Anne y llega en una fría noche de octubre con una niña de unos 8 o 9 años. La niña, llamada Lily, era su hija. Al ser el parecido familiar, no era fuerte. Hannah entendió de inmediato lo que eso significaba. El padre de la niña debía ser Blancho, probablemente el dueño de Sarah Anne. Sarah Ann y Lily se quedaron 2 semanas, pues ella tenía un tobillo lesionado. Durante ese tiempo, Hannah se encariñó con ambas, especialmente con Lily, una niña brillante y curiosa a la que le gustaba dibujar. Hannah le dio papel y lápiz, y Lily pasaba horas creando imagen de lo que recordaba, pero también dibujaba otras cosas extrañas que incomodaban. A Hannah dibujaba la casa, pero en sus dibujos la casa tenía demasiadas habitaciones. Habitaciones que se espiralaban hacia la oscuridad, que se plegaban sobre sí mismas, que parecían existir en múltiples lugares a la vez. ¿Qué es esto?, preguntó Hannah, sellando uno de los dibujos. Las habitaciones donde duerme la gente, respondió Lily simplemente. Pero no hay tantas habitaciones, dijo Hannah. Solo construí 13 espacios ocultos. Lily la miró con sus extraños ojos color avellana. Ahora hay más, dijo. Siguen creciendo. ¿No los oye por la noche? La casa siempre está construyendo más habitaciones. Un escalofrío recorrió a Hannah. Quería descartar las palabras de Lily como imaginación infantil, pero no podía, porque ella también había oído cosas por la noche, sonidos como martillazos y serruchos, como si hubiera construcción en lo profundo de la casa. Seth había dicho que eran sueños o ruidos de la prau ni vecina, pero ¿y si no? Sarah Anne y Lily se fueron una mañana soleada de finales de octubre. Hannah les empacó comida y les dio indicaciones detalladas para la siguiente casa segura, a unos 2 kilómetros al norte. Las abrazó y las vio desaparecer calle abajo. Pero 3 días después, mientras Hannah llevaba comida a un nuevo llegado al sótano, escuchó la voz de un niño cantando. Se quedó helada, escuchando. La voz provenía de un lugar detrás de las paredes, tenue y distante, pero inconfundible, y la canción era una que Lily cantaba constantemente. Hannah presionó su oído contra la pared, el corazón latiendo con fuerza. El canto contenía unos segundos más y luego se detuvo. Se dijo a sí misma que lo había imaginado. Lily ya estaría a 2 kilómetros de distancia, pero no pudo sacudirse la sensación de que, de buena manera, a pesar de haberse ido hacía 3 días, Lily aún estaba en la casa. Todavía, en un lugar del laberinto de habitaciones ocultas que habían crecido mucho más allá de lo que Hannah había construido. A medida que avanzaba, Ichen Badbet Gujuhachi, la obsesión de Hannah con la casa se profundizó. Pasaba horas en el sótano, mapeando los espacios, midiendo distancias,
tratando de entender la arquitectura de lo que había construido. Pero las men nunca tenían sentido. Las habitaciones ocultas parecían ocupar más espacios del posible dentro de los límites de la casa. El túnel al cobertizo era más largo de lo que tendría. Un día medio casi, metros. Cuando la distancia real no superaba los Q, contrató más obreros para mejoras. Pero cada proyecto terminado revelaba anomalías, un armario de batmeros de fondo que resultaba de Santenloh, una habitación oculta que duplicaba sus dimensiones planeadas. Los obreros notaban las rarezas, pero no comentaban. Simplemente trabajaban, cobraban y se iban. Hannah se preguntaba si la tenían por loca. Se preguntaba y si lo estaba. Pero la gente seguía llegando. 500 personas habían pasado por su casa a fines de Itzenbabaiwushi. Para mediados de Itzenbabaiwujubach, la cifra superaba el centenar. Hannah registraba meticulosamente a cada uno en su diario sus nombres, si los daban, sus heridas, cuántos se quedaban, hacia dónde decían dirigirse. Pero también registraba las desapariciones. Las voces que oía cantar o hablar en idiomas que no reconocía, los pasos que resonaban en las paredes por la noche, los puntos fríos en el sótano, donde la tenta caía sin razón. En Asyo de Itzenbabaiwujubach, Hannah tuvo su encuentro más cercano con las autoridades. Los alguaciles federales llamaron a su puerta, diciendo que habían recibido reportes de actividad sospechosa en su dirección. Hannah los dejó registrar la casa, tal como había ensayado mentalmente una y otra vez. Pero esta vez había 7 personas escondidas en el sótano, 3 hundans y 4 niños. Si los alguaciles las encontraban, todos serían arrestados, incluida Hannah. Los agentes registraron metódicamente, recorriendo cada habitación de arriba antes de bajar al sótano. Hannah los siguió con la mente acelerada, buscando una forma de distraerlos o retrasarlos. Pero no necesito preocuparse. Los alguaciles pasaron de largo frente al estante que ocultaba la puerta secreta. Uno de ellos, infuso, se apoyó en él mientras examinaba el resto del sótano. Pero no lo movieron, no notaron nada inusual. Cuando se fueron, disculpanse por la intrusión, Hannah bajó a ver a sus huéspedes. Pero al correr el estante y abrir la puerta, las habitaciones estaban vacías. Las 7 personas que habían estado allí solo una hora antes habían desaparecido. Sus pertenencias también, no quedaba rastro de ellas. Hannah permaneció mucho tiempo en la habitación vacía, la vela prometando sombras titilantes en las paredes. Preguntóse si las había imaginado por completo. Quizás nunca hubo 7 personas. Tal vez su mente se fracturaba bajo la tensión y veía cosas que no existían, criando huéspedes que nunca fueron reales. Pero esa noche, mientras yacía en la cama intentando dormir, las oyó, voces que flotaban a través de las tablas del piso, demasiado apagadas para distinguir palabras, pero claras como para saber que estaban allí. Las 7 personas que creyó desaparecidas seguían en su casa, en buena parte en habitaciones que ella no construyó, en espacios que no deberían existir. Y Hannah comprendió con una claridad casi reveladora. La casa estaba viva. Creaba espacios para esconder a quienes llegaban buscando refugio, y una vez que los acogía, no siempre los soltaba.
Las entradas de finales de Itzenbat-Bagush-Batsi, Itzenbat-Gushikul mostró el deterioro mental de Hannah. Su caligrafía se vuelve menos cuidadosa, más apresurada. Tacha y reescribe. Abandona frases a medias. Escribe la misma intada varias veces, como si olvidara haber listría la información. Tres anotaciones del San de noviembre de Itzenbat-Bagush-Bas contradicen entre sí. Una habla de una familia de 4, otra de 5 o 6 personas, la tercera de que nadie entrega. O Hannah está confunda con la fecha, o su memoria fallaba. O, ¿cómo debatirían después los historiadores? Algo en la casa misma la hacía experimentar el tiempo de forma diferente. Escribo yo sobre sueños que sentía más reales que la vigilia. Sueños en los que caminaba por corredores infinitos, con puertas tras las cuales yacía a salvo cada persona que había ayudado. Sueños en los que Tomás seguía vivo, expandiendo el sótano. Sueños en los que estaba bajo tierra, en un vasto espacio que zumbaba con la presencia de cientos de personas, todas esperando, todas en silencio. Escribo yo sobre perder el tiempo. Comenzaba una tarea por la mañana y, de pronto, era de noche sin memoria de las horas intermedias. Bajaba al sótano y emergía 3 días después. Hablaba con personas que decían llevarse más en su casa, sin que ella recordara su llegada. No estoy bien, escribió en enero de Itzenbat-Bagush. Lo sé, pero no puedo detenerme. Todos me necesitan. Si cierro la puerta y los rechazo, ¿qué será de ellos? Serán capturados, sufrirán. No puedo permitirlo. No lo permitiré, aunque me cueste todo, aunque me cueste la cordura. En marzo de Itzenbat-Bagush, Hannah encontró a un albañil llamado Douglas, para lo que llamó la expansión final. Una serie de cámaras revestidas de ladrillo bajo la parte más profunda del sótano, accesible solo por un pasaje estrecho que requería guetar. Douglas trabajó 3 meses. Al terminar, le dijo a Hannah que nunca había construido algo igual. Parece una catacumba, dijo, como algo del viejo mundo. ¿Para qué quería algo así bajo su casa? Hannah no respondió. Le pagó el doble de lo acordado y le hizo prometer silencio. Douglas tomó el dinero y se fue para no volver. La expansión final era diferente. Allí abajo hacía más frío y el aire era extraño, espeso y pesado como antes de una tormenta. En esas cámaras más profundas, Hannah oía cosas que no escuchaba en ningún otro lado. Susurros, cánticos, oraciones en voces que podían ser recuerdos o algo completamente distinto. Comenzó a llevar allí a las personas que parecían más desesperadas, más asustadas, las que necesitaban un ocultamiento absoluto. Y una vez que las llevaba, rara vez las veía salir. Ahora están a salvo, anotó en su diario, más seguros que nunca. La casa los protegerá, los mantendrá ocultos, hasta que llegue la guerra. Y la guerra se acerca. Puedo sentirlo. Todo el país conde la respiración, esperando que comience la violencia. Pero aquí, en mi casa, estarán a salvo. Todos estarán a salvo. Para enero de Itzenbat-Bagush, Hannah estimaba que más de 10 personas habían pasado por su casa. La cifra era abrumadora, casi increíble, pero él había llevado regios, y los rudas no mentían, o al menos no al principio, cuando su mente estaba clara y su memoria funcionaba. Ahora, en cambio, no estaba segura de nada. Las anotaciones se contradecían, los números no cuadraban.
Contaba a las personas en las habitaciones ocultas y obtenía un total distinto cada vez. A veces 8, a veces 15, a veces más de 20. Vayaba a ver a individuos espípicos y los encontraba idos, reemplazados por personas que no reconocía, de cuya inta no tenía memoria. Me estoy perdiendo a mí misma, escribió él, sur de febrero de Itzen Babelokijevs. Siento que me disuelvo, que me vuelvo partes de la casa mía. A veces no recuerdo si he comido, a veces no recuerdo qué año es. A veces me miro al espejo y no reconozco el rostro que me regalo. Tengo 6 años, pero parezco de lo que es. Mi cabello es gris. Mi piel es delgada como papel. Estoy desapareciendo. Los vecinos para entonces habían dejado de hablarle. Se había convertido en la viuda extraña que vivía sola, con las cortinas siempre corridas, a veces vista deambulando por su patio en mitad de la noche. Los niños se retaban a tocar su puerta y salir corriendo. Los tenderos la observaban con recelo cuando compraba provisiones. Pero nadie sospechaba la verdad. Nadie adivinaba que su casa albergaba a decenas de esclavos fugitivos, de que bajo ese hogar silencioso y común se extendía un laberinto de habitaciones ocultas que había crecido mucho más allá de lo que cualquier arquitecto humano podría haber diseñado. En abril de Itzenbach-Lokijus, la guerra que Hannah había presagiado parecía inminente. El país se fracturaba. Hannah comenzó a prepararse, acumuló comida, llenó recipientes con agua, compró velas, mantas y suministros médicos extra. Se preparaba para un asedio. Aún no podía precisar su forma, y la gente seguía llegando más que nunca. La casa de Hannah Brennan era conocida en la red abolicionista como la parada más segura entre Filadelfia y la frontera canadiense. Llegaban heridos, enfermos, embarazadas, familias con niños pequeños o ancianos. Hannah los acogía a todos. La casa, obedientemente, parecía crear más espacios según se necesitaba. El sótano se expandía, los túneles se ramificaban. Las habitaciones parecían donde no tendría a verlas. En junio Hannah experimentó lo que dispuso la María en su diario La Revelación. Estaba en las cámaras más profundas, llevando comida a un grupo cuando sintió una presencia, una conciencia que no era la suya. La casa está consciente de ella, de las personas que escondía, de su pretiñar extura y prostitio, y trataba de comunicarse. Hannah dejó caer la canasta y apoyó las manos en la pared de ladrillo. Podía sentirlo, un pulso como un latido, que resonaba a través de la piedra. Y podía oírlo, no palabras exactamente, pero algo parecido. Un mensaje que evitaba el lenguaje y entraba directo a su mente. Proteger. Ocultar. Mantener a salvo. No soltar nunca. Hannah comprendió entonces. La casa se había convertido en algo más que un edificio. Había absorbido el miedo, la desesperación y la esperanza de todos los que habían pasado por ella. Había asumido un prostio prole, proteger a esas personas a cualquier costo, y había contiene una forma de lograrlo creando espacios que existen fuera de la realidad normal. Espacios donde los fugitivos podían esconderse no solo de sus perseguidores, sino del mundo mismo. Aturdida, Hannah subió y se sentó en el frío suelo del sótano. No estaba loca. No había imaginado cosas. La casa verdaderamente estaba viva y protegía a quienes llegaban. ¿Pero a qué preste? Pensó en todos los que habían desaparecido sin ser vistos salir. Estaban a salvo, ocultos en el abrazo protector de la casa,
estaban atrapados, incapaces de escapar, preservados en un espacio imposible entre la vida y la muerte. Hannah no lo sabía y le aterraba averiguarlo. Con la llegada del otoño de Ichenbat Bailokushers, Hannah hizo un recuento final. Revisó todas sus anotaciones durante semanas, tratando de contar a cada persona que se había alojado en su casa. La cifra final fue Arbek Jujuchni, pero incluso al anotarla, supo que no era correcta. Había gente que había olvidado registrar, rostros que se desdibujaban en la niebla de su memoria deteriorada. Estaban las voces que oía de noche, las sombras que veía moverse, las presencias que sentía, pero no podía ver. En noviembre llegaron 3 personas más, una madre y sus 2 hijos adolescentes. Hannah los llevó a las cámaras profundas, les dio comida y mantas, y al hacerlo, comprendió que con su llegada el número llegaba exactamente a 300 almas. La cifra resonó con un significado profundo, como una culminación, como una puerta cercose. Hannah subió a la cocina, se sentó a la mesa y abrió su diario en una página nueva. Escribió las palabras que, 100 años después, harían estremecer al capataz de la construcción que las leyera, ponle a sus quisocias. Harían estremecer al capataz de la construcción que las leyera. Que Dios me perdone por lo que he hecho. Zambialmas pasaron por esta casa y ni una sola salió. Por donde entró, permaneció mucho tiempo, mirando esas palabras. Preguntó qué significaban. Acababa de admitir una verdad que había evitado, que ninguna de las personas que llegaron a su casa se había ido realmente, que todas seguían atrapadas en los espacios entre las paredes, preservadas en habitaciones fuera del tiempo. Yo simplemente reconocía que todos los que cruzaban su puerta cambiaban para siempre, que morían de manera fundamental y renacían como algo nuevo. Hannah no lo sabía. Estaba demasiado cansada para pensar con claridad. Había dado todo, su dinero, su salud, su cordura, su alma, por proteger a esas 300 personas. Y ahora ese trabajo había terminado. En las semanas castenda, Hannah hizo preparativos. Dejó de admitir a nuevos huéspedes, desviándolos a otras casas seguras. Dejó de bajar a las cámaras profundas. Comenzó a celar cosas, tapió puertas ocultas, rellenó secciones del túnel, colocó muebles pesados frente a los pasajes más profundos. Y finalmente tomó su diario, lo envolvió en tela encerada, lo colocó en una caja de hojalata y lo celó tras un falso muro en el sótano, en una cavidad que construyó específicamente para ese prostio, que lo encuentren algún día. Escribió en una hoja suelta que dejó sobre la mesa de la cocina. Que sepan lo que ocurrió aquí, que me juzguen si es necesario, pero que sepan que hice lo que creí correcto. Auta me equivoqué, aunque condenara a Zambialmas en lugar de salvarlas. Al menos, dès que que lo intenté. Hannah Grace Brennan murió el 8 febrero de Isenbabek Lokjurni, no, a los 16 años. La causa occidental fue un fallo cardíaco, aunque el médico que examinó su cuerpo anotólo, que estaba severamente desnutrida y mostraba signos de agotamiento extremo. Pesaba menos de 6 kilos. Su cabello era completamente blanco. Sus manos, nudosas y llenas de cicatrices, parecían las de una mujer de 70 años. Los vecinos que la encontraron
Al notar su ausencia por varios días, informaron que la casa estaba desordenada. Comida pudriéndose en la cocina, velas consumidas, ventanas tan sucias que apenas entraba la luz. No había rastro de nadie más. Solo una casa vacía y una mujer muerta que, aparentemente, había vivido y muerto sola. Fue enterrada junto a Tomás en el cementerio católico. Bajo una lápida sencilla con su nombre y fechas. Sin epitafio, sin mención a su obra. Desaparición de la historia tan potente como las 300 personas que habían pasado por su casa. La casa cambió de manos muchas veces en el siglo siguiente. El primer dueño nuevo se mudó a los 6 meses. Cuello de ruidos extraños. El un aguanta un año. El tercero, una joven paria con un bebé, huyó a medianoche después de que la esposa jurara haber visto figuras moviéndose en las paredes. Personas, dijo, atrapadas tras el yeso, extendiendo las manos hacia ella. Dueños posteriores reportaron experiencias similares. Punto de frío, susurros, pasos, llantos de niños, puertas que se abrían y cerraban solas. Para Itzinkubagujuchna la casa tenía tan mala reputación que nadie quería alquilarla o compartirla. Permaneció vacía 3 años, deteriorándose lentamente, hasta que la ciudad decidió demolerla para un desarrollo minal. Y fue entonces cuando la cuadrilla de Constitution encontró el diario. El hallazgo despertó un interés inmediato entre los historiadores. Era una previa documental de la actividad del ferrocarril subterráneo en Lancaster, de una mujer que lo arriesgó todo. Los investigadores excavaron el sitio, ansiosos por entender la magnitud de lo que Hannah había construido. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. El sótano no contenía 3 o 4 habitaciones ocultas, sino más de 20. Los pasadizos no seguían un patrón lógico, se ramificaban, giraban sobre sí mismos. Descendían a profundidades imposibles, dadas las condiciones del terreno. Algunos túneles estaban revestidos de ladrillo, obra de constructores hábiles. Otros parecían haber sido excavados a mano, con las paredes ásperas e irregulares. La excavación tomó meses, pero la red era tan compleja que nunca lograron un diagrama completo. Algunos pasajes terminaban en derrumbes, otros se detenían ante muros helados desde dentro. Unos pocos, los que más inquietaron a los obreros, parecían concurrir más allá del alcance de sus linternas, hundiéndose en una oscuridad impenetrable. Encontraron plus de habitación, marcas en las paredes para contar los días, dibujos, algunos infantiles, otros daños, retazos de tela, restos de velas. Y en una sala, mucho más profunda que las cimas, jalaron algo que paralizó la excavación, un par de grilletes suyos a la pared, con restos de cuerda aún atados. Nadie pudo explicarlos. El Equipus también reportó fenómenos extraños. Y que falaban sin razón, voces donde no había nadie. Un obrero que juró ver a una niña corriendo por los túneles para desaparecer en una pared. Otro que se niega a volver bros de sentir. Que unas manos le agarraban los hombros en la oscuridad. Estando solo. Finalmente, la excavación fue abandonada. La ciudad decidió que el sitio era demasiado inestable, peligroso y costoso. Rellenaron los pasajes, demolieron lo que quedaba de la casa y construyeron un estacionamiento. Más tarde, ese estacionamiento se convirtió en un pequeño parque. Se colocó una placa conmemorando a Hannah Grace Brennan como
una heroína del ferrocarril subterráneo. Pero el misterio persiguió. Los historiadores trataron de rastrear el destino de las personas mencionadas en el diario. Encontraron una coincidencia. Personas que llegaron a Canadá y comenzaron nuevas vidas. Pero la mayoría de los 300 nombres no aparecieron en ningún registro. Fue como si se hubieran desvanecido, tragados por la tierra entre Lancaster y la frontera. La explicación: los reyes de la época eran deficientes. Se útil para quienes necesitaban ser invisibles. Muchos cambiaron de nombre, muchos murieron en el camino. La falta de pruebas no implica necesariamente algo siniestro, pero otros no están tan seguros. Señalan la extraña expansión de la casa, los pasadizos que parecían crecer solos, las últimas y angustiadas entradas del diario de Hannah. Se preguntan, ¿y si Hannah, sin quererlo, no lo estaba ayudando a escapar, sino atrapándolos? Y si la casa, de una forma extraña y consciente, decidió que la mejor manera de protegerlos era no dejarlos marchar nunca. Y si las 300 almas aún están allí, ocultas en espacios fuera de la realidad, esperando en la oscuridad una libertad que nunca llegará, es imposible saberlo con certeza. La casa ya no existe, los pasadizos rellenados. Hannah se llevó sus secretos a la tumba y las 300 personas que confiaron en ella, donde quiera que estén ahora, no pueden hablar por sí mismas. Pero a veces, si quienes pasean por el parque que hoy ocupa ese terreno reportan sensaciones extrañas. La impresión de ser observados, un frío que desciende infuso en días cálidos, susurros que podrían ser el viento, o voz. Y a veces, no a menudo, pero a veces, personas juran ver figuras entre los árboles. Hombres, mujeres, niños, de piel oscura, con rostros exhaustos, vestidos con ropas de otra era. Las figuras nunca hablan, nunca se acercan, solo se quedan allí observando como esperando que alguien las reconozca, como queriendo ser vistas, ser recordadas, ser conocidas. Y luego, tras un momento, se desvanecen, desapareciendo en las sombras tan completamente como desaparecieron de la historia. 300 almas pasaron por la casa de Hannah Grace Brennan, y en buena parte, de buena forma, permanecen. Es aquí que algunas historias nunca deberían ser olvidadas. La de Hannah Grace Brennan, entre el valor y el misterio, es una de ellas. Cada me gusta ayuda a que su legado viaje más lejos. Cada compartir es un homenaje a las almas que confiaron en ella. Suscríbete para conocer más relatos ocultos por la historia. Y juntos, mantengamos viva la memoria.